Somos millennials. Soy millennial. Somos creativas y divertidas. Simpática. Es ser valiente. Pues que todo el tiempo estoy sonriendo, eso es lo que me define a mí. Que me gusta ver memes en Facebook. Para mí ser millennial es ser una persona libre, audaz y capaz de ti mismo. Sin límites, en libertad, para hablar de lo que te gusta, disgusta, te enoja, preocupa e interesa. Solo para jóvenes. Zona Millennials con Alondra Aguilar. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Como ya saben, ahora estamos haciendo este formato de Zona Millennial desde casa, aunque ya hay buenas noticias de que tal vez pronto nos incorporemos al trabajo. Hoy tenemos una súper invitada, que es Patricia Sánchez, que nos va a hablar. Yo sé que ustedes de pronto estuvieron viendo ahí en las redes sociales hace poco gente que subía fotos con muchos colores, veían por ahí un arco iris, y Pati está aquí para contarnos qué es todo esto. Hola Pati, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Alondra, muchísimas gracias por invitarme de nueva cuenta a tu programa para hablar del Pride 2020. Así es. Oye, Pati, primero que nos cuentes, bueno, ya muchos sabemos qué es esto del Pride porque hemos visto en redes sociales y todo esto, pero ¿cómo se lleva a cabo con toda esta pandemia en la que estamos metidos? Bueno, pues para empezar, para los usuarios de Facebook y de las redes sociales que nos están viendo a través de la plataforma digital de Ultimátum, para los que no sepan, esta marcha no surge apenas este año o en años pasados. La marcha del orgullo LGBTIQ y más nace desde los años 70 en Estados Unidos con los disturbios de Stonewall, y bueno, esta marcha es precisamente no solamente para celebrar nuestra identidad y la diversidad sexual, sino también para conmemorar todos los avances que se han hecho en materia de derechos de la comunidad y población LGBTI, y también es una manera de protestar y alzar la voz por las injusticias que ha sufrido este sector, ¿no? Ya sea la comunidad lésbica, la comunidad gay, la comunidad transexual, todas las diversidades que conforman a la población LGBTI. En México también se dio en los años 70 las primeras marchas, y desde al principio no se hacían en Paseo de la Reforma, pero poco después nace la tradición de tomar todo de Reforma y hacer este desfile, esta celebración, esta conmemoración, ya sea con carros alegóricos, todas las personas pueden ir, e incluso se suman actores políticos, actrices, cantantes que forman parte de la comunidad o son representantes de la comunidad. ¿A qué voy? Por ejemplo, ¿quién podría ser por ejemplo, Tatiana, ¿no? Es un ejemplo, que este año se pronunció a favor de la comunidad LGBTI. Sabemos que ella no pertenece, pero sí se pronuncia a favor. Entonces, bueno, la comunidad LGBTI tiene como sus ídolos también, aunque no pertenezcan a la comunidad. Y entonces, por ejemplo, el año pasado, ¿quiénes eran unos, por ejemplo, personajes? Las actrices que representaron a esta pareja de Juliantina en una novela, claro, de una cadena nacional. Entonces, como por ejemplo el año pasado estos personajes ficticios representaron a la comunidad lésbica, bueno, pues también se unieron, ¿no?, a diferentes celebraciones. Entonces hay que recalcar que en México esta celebración se da en toda la República, pero el desfile más vistoso o el que tiene más cobertura por parte de los medios y el que es más esperado, pues es el de Reforma en la Ciudad de México. Este año iba a ser la marcha número 42, pero pues debido a la contingencia por la que estamos pasando se tuvo que suspender, obviamente, y lo que se hizo fue hacer una marcha virtual. Esta marcha se llamó 42ª Marcha por la Diversidad LGBTI Digital. Entonces lo que hicieron fue crear una plataforma digital en donde tú podías crear tu avatar, no importa si eres de la Ciudad de México, o sea, de donde fueras de México, y creabas tu avatar y ya digamos que salía en esta marcha virtual. También hubieron muchos, por ejemplo, ilustradores
que hicieron esta como marcha virtual en donde invitaban, fue una iniciativa entre varios ilustradores, invitaban a ilustradores de webcómic, pues en realidad todos los ilustradores mexicanos y diversos, y entonces ellos ya hacían una ilustración alusiva al Pride, ¿no? Hubieron otras tipo de hubieron mesas de debate, hubieron transmisiones en vivo, obviamente las redes sociales siempre se inundan en el mes del orgullo, Claro. pero ahora se inundaron un poco más, pues precisamente porque es la única manera en contingencia de visibilizarlo. También se pudo ver que como la economía no está realmente muy buena, pues muchas marcas que antes eran aliadas del movimiento y de la comunidad LGBTI, ahora ya no son aliadas porque pues no hay ingresos económicos o no va a haber las suficientes ventas. Sin embargo, otras marcas, que pues no voy a omitir para no darles comercial, siguieron sumándose, ¿no? Que puede ser que nada más hayan cambiado el logo con un fondo de arcoíris o bueno, pues con el fondo arcoíris, pero también muchos igual siguieron haciendo como campañas o alusión a esto. Hubo una marca de Sabritas, perdón, bueno, de papas, pero no de esa marca, que hizo, por ejemplo, una campaña de donación. Por cada beso que tú mandaras, por ejemplo, donaba $1 a una asociación que protege los derechos de las personas LGBTI. Entonces también vemos que no es necesario que siempre se tenga que salir a marchar para que incluso estas empresas socialmente responsables, como se les llaman, puedan hacer no solo durante junio, que es el mes del orgullo, sino todo el año, estas acciones en favor de la comunidad LGBTI. Justo sobre esa línea, Patti, hay mucha gente que se está preguntando todavía por qué se marcha, por qué se hacen conmemoración de esta fecha, por qué se sigue nombrando, digamos, como si, es lo que muchos dicen, como si faltaran derechos por aprobarles o por reconocerles a los que forman parte de esta comunidad. ¿Hay derechos que falten de reconocerles? Sí, claro. Voy a ir respondiendo a tu pregunta y desmenuzándola. Muchas igual gente se pregunta, no solamente en el mes del orgullo, sino en un montón de conmemoraciones, ¿para qué si ya pueden salir, por ejemplo, ¿no? De la calle agarradas o agarrados de la mano? ¿Para qué si ya pueden pedir, ya se pueden casar, ¿no? En el caso de Chiapas, que ya tiene el matrimonio igualitario, ¿no? Pero, o creen, vaya, es que aquí es, no porque nosotros estemos en una burbuja de privilegios, significa que las demás personas los tengan, inclusive personas pues de la comunidad LGBTI. No porque a lo mejor en mi caso, que personal, yo nunca tuve que salir del closet, es un ejemplo, no quiere decir que otras personas no estén viviendo en ese closet. Y cuando hablamos de este closet, no es un closet real, es un closet que existe en el social imaginario mexicano y de todo el mundo, que es un closet que te encierra en prejuicios, en moralismos, en dogmas que te hacen sentir culpa por ser quien eres. Entonces hay que recordar, o que incluso no porque nosotros, por ejemplo, una persona heterosexual sí apoye y sí abone a la población LGBTI y los apoye, no quiere decir que las demás personas por ende lo van a apoyar. Hay que recordar que seguimos viviendo en un país y en un estado misógino, machista, que se usan palabras, por ejemplo, el mampo, que aunque es una palabra que puede sonar a juego, a jerga, se sigue usando incluso personas misóginas, homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas como un insulto, ¿no? Como mampo, ¿no? Claro, todo depende del contexto, pero seguimos teniendo estas actitudes. Seguimos viendo que incluso en Chiapas no pueden ir dos parejas de una pareja de mujeres, una pareja lésbica, por la calle porque la quedan mirando mal, o la policía les dice algo si se besan, porque a una pareja heterosexual no. O sea, hubo un caso muy sonado hace años en Cañahueca en donde a parejas gays
la policía las estaba levantando y las quería llevar casi casi a la cárcel por besarse en vía pública, cuando a una pareja heterosexual no. Seguimos viendo que hay transfeminicidios a las compañeras y compañeros trans, solamente por decidir vivir bajo libertad y bajo la identidad que ellos quieren vivir, que ellos están construyendo. No solamente sí es un día de celebración, porque no deberíamos de tener solo un mes del orgullo, deberíamos de tener los 365 días del año para sentirnos orgullosos de quienes somos. Sin embargo, sí es un mes para darnos visibilidad, para exigir representación, para exigir inclusión. Lo que te decía es muy importante, por ejemplo, que el año pasado hubieran en una televisora nacional de televisión abierta la pareja de Juliantina y la otra pareja de los jóvenes gays. No me acuerdo de qué novela eran, pero pues era una pareja, ¿no? Representada en novelas, en horario abierto, en horarios estelares, ¿no? Porque eso significa representación. Antes esta misma televisora trabajaba los temas de LGBTI bajo prejuicios, bajo moralismos, y ahora por lo menos los está tratando de incluir de una manera normal, como lo que es amor. Estamos hablando de además de que uno se sienta bien con la identidad que uno elija y con la preferencia sexual que uno elija, que estamos hablando que nadie debería criminalizar o culpar a otra persona por enamorarse de una persona de su mismo sexo o de otra identidad sexual, o por incluso enamorarse de muchas personas, o no enamorarse de un solo género, sino de la persona, como es el caso de la comunidad pansexual, ¿no? También sirve para eso. Cuando hablamos de población o comunidad LGBTI, ¿qué se nos viene primero a la mente? La población gay, la población homosexual, la población lésbica y la población transexual, pero no se habla de las otras diversidades, como es la población bisexual, cuando a un hombre o una mujer le gustan ambos sexos. No se habla de la comunidad pansexual, que son las personas que no se enamoran de un sexo biológico, sino de la persona, de la esencia de la persona. No hablamos tampoco de las personas intersexuales o de las personas no binarias, que ellas no se identifican con un solo género, sino van fluyendo a través de los géneros. No hablamos tampoco de las personas asexuales, que son las personas que no sienten deseo sexual alguno, o que lo sienten en determinados periodos, o que primero tienen que generar una relación de súper confianza con la otra persona para sentir un deseo sexual. Y tenemos que empezar también a hablar de estas otras diversidades, porque yo hice la prueba el otro día de ver si había personas asexuales en mi círculo, y salieron muchísimas, y me decían eso: si tú no nos hubieras compartido unas infografías de dominio público que compartí, yo no sabía que era asexual, porque incluso dentro de la misma comunidad, como solo conocemos ciertas, como te decía, la comunidad trans, lésbico y gay, cuando uno llega dice, pues tampoco soy de aquí porque no me identifico con ninguno de los tres, entonces, ¿qué soy? Sigo siendo raro, entre comillas, dentro de esta misma población, cuando no, la diversidad sexual es infinita, ¿no? Entonces es también un mes para visibilizar estas otras diversidades y también para alzar la voz, como dices, por los derechos que nos faltan, sobre todo también para alzar la voz por las compañeras lesbianas asesinadas, por los compañeros gays asesinados, por los compañeros trans, las compañeras trans, que desgraciadamente estos tres sectores también son los que más sufren crímenes de odio aquí en México y en Chiapas, ¿no? Y también hay que hablar que en Chiapas tenemos población, comunidades indígenas, y estas mismas comunidades indígenas también tienen población LGBTI, y muchos tienen que salir huyendo de estas comunidades porque todavía no hay aceptación a este tipo de diversidades sexuales. Este es en el caso de Chiapas, ¿no? Pero lo que decías, me voy a centrar en Chiapas, pues porque es nuestro estado, pero nos hacen falta, no porque ya tengamos, por ejemplo, el matrimonio igualitario, quiere decir que ya tengamos todos los derechos por consiguiente. Y el matrimonio igualitario, para la gente que nos ve, no es solo el derecho de poder casarnos con quien querramos. Un matrimonio es un contrato, ya sea heterosexual o de la población LGBTI, y no es solo un contrato de fidelidad
si se acuerda, no es solo un contrato de voy a pasar un tiempo de mi vida o toda la vida conmigo, es también una cuestión legal que garantiza que el Estado respete a la persona que yo elegí como mi familia, como mi heredero o heredera, que si tenemos hijos y a mí me pasa algo, mis hijos tengan, o sea, mi pareja tenga la tutela de mis hijos, que si me pasa algo y tengo que estar internada, mi pareja sea quien me cuide, o si fallezco, que los muchos o pocos bienes que tenga o que generemos las dos, por ejemplo, en mi caso yo tengo novia, le queden a mi pareja. ¿Por qué? Porque, o que por ejemplo mi pareja pueda decidir qué hacer con mi cuerpo, o que se respeten mis últimas voluntades, a que vamos. Desgraciadamente, por ejemplo, yo nada más tengo a mi mamá, y mi mamá me acepta, y acepta a mi pareja, y todo bien y bonito. Pero sabemos que hay personas que no, que hay población de la comunidad LGBTI que vive odio dentro de su misma familia, odio dentro de su mismo núcleo familiar, y que cuando deciden vivir en libertad son rechazados, son excluidos. Pero a la hora de que hay una herencia o hay hijos de por medio y no estemos, por ejemplo, mi pareja y yo casadas, y que yo tuviera esta cuestión de odio en mi familia, y me muero y no sé, dejo mucho o poco, ahí sí sale la familia, y ahí sí sale a reclamar el cuerpo, y ahí sí sale a querer pelear la herencia. Y si no estamos casadas, el Estado no nos reconoce como familiares y como pareja, es muy fácil que a mi pareja la dejen en la calle. Claro. Porque mis familiares, aunque no me hayan hablado en 50 años, son ellos, ¿no? Y es muy triste ver eso, o incluso es triste ver que, por ejemplo, las personas transexuales cuando fallecen, pues muchos los entierra su misma comunidad de amigos, de compañeras trans, se hace la vaquita, porque también hay que entender que muchas compañeras trans, y tú lo sabes porque has convivido con ellas, viven esta precariedad increíble, ¿no? Que se tienen que dedicar al trabajo sexual o que tienen que subsistir con pequeños negocios, etcétera. Y si no tienen familia y fallecen de manera natural o por un crimen de odio, entre la misma comunidad trans es en la vaquita. Pero si hay familia, aunque no les hayan hablado en 10 años, la familia muchas veces sí se quiere adueñar del cuerpo, y hubo un caso muy, muy sonado, no aquí en Chiapas, fue en otro lugar, no recuerdo dónde, pero donde a la compañera trans la llevaron como a velar a su casa, y ella obviamente tenía una identidad o una expresión de género femenina. ¿Y qué pasó? Todavía después de muerta no le pudieron respetar su identidad y le cortaron el pelo, la desmaquillaron, la vistieron de hombre otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía que enterrarse su cuerpo como lo que había nacido, ¿no? O sea, imagínate qué falta de respeto a su memoria, a su cuerpo y a su persona, ¿no? Entonces, por eso también luchamos para que se nos entierre siquiera como lo que decidimos expresarnos. Aquí en Chiapas, y quiero hablar ahorita de una ley que nos hace mucho falta, es la Ley de Identidad de Género, que desde el año pasado la diputada Aida Jiménez Sesma, que es la que lo llevó al pleno en conjunto con el Observatorio LGBTI de Chiapas. Ahí está, en el Congreso del Estado ya se presentó, ya se turnó a comisiones, estoy casi segura, pero no se ha votado, no se ha llevado a votación, cuando es una ley que a Chiapas le urge porque tiene alta población de comunidad trans. O sea, no es posible que las compañeras tengan que viajar hasta el Estado de México para hacer todo el trámite, y que se les pueda respetar y que el Estado las pueda respetar con su nombre, con el nombre que ellas eligieron. Tú sabes que el trámite es tardadísimo para las compañeras que quieren iniciar este trámite. Si lo tuviéramos ya aprobado en Chiapas, sería un poco más fácil. Claro que ahora vendría la segunda tarea, que si yo soy una mujer trans y ya mi nombre concuerda con mi identidad y mi expresión de género, que también mis demás papeles, por ejemplo, académicos, laborales, de salud, también concuerden con esta identidad, que ese es otros trámites burocráticos, por ejemplo, para hacerle entender a las instituciones educativas que me tienen que, por ejemplo, cambiar el título,
sin que me hagan algún cobro. Igual hay cobros administrativos, pero sin que me pongan trabas para no darme mi licenciatura con mi identidad, entre otros derechos que nos faltan. Aquí por lo menos en Chiapas ya tenemos el matrimonio igualitario, en donde las personas, por ejemplo, que nos ven, si quieren casar y son del mismo sexo, ya no tienen que meter amparo a los juzgados, al registro civil, para poder casarse. Simplemente llegan y expresan, me quiero casar, y el Estado les tiene que dar el derecho. Pero ahora pues tenemos que luchar por estas otro tipo de leyes, como la ley de identidad de género, entre muchas otras acciones y muchos otros derechos que tendríamos que tener. Uno de ellos, por ejemplo, es el de salud, el de educación, etcétera, ¿no? E incluso el derecho a la protección. ¿Cómo es posible que existan albergues para un montón de cosas, pero no para la comunidad LGBTI? Y desgraciadamente muchas veces no puedes poner a esta población en los demás albergues porque son más propensos a sufrir, incluso dentro de un mismo albergue, ataques o que sean vulnerables a otro tipo de violencias. Oye, Pati, ya para cerrar, porque este tema es bastante extenso, pero esperemos que después nos podamos dar un espacio un poco más grande sobre esto, ¿no? Porque es interminable. ¿Algún último mensaje que le quieras dar a todas las personas para que concienticen, creen empatía, o al menos tengan la inquietud de empezar a investigar qué está pasando con todo esto? Pues bueno, para las personas que nos ven y que forman parte de esta comunidad, siéntanse orgullosos de quiénes son. Si ya salieron del closet, nadie los tiene que volver a encasillar ahí. Y si no, o sea, si tú me estás viendo y ya te identificaste como asexual, como bisexual, como lesbiana, como gay, como transexual, estás en proceso de transición o quieres empezarlo, pero todavía no te sientes lista o listo para salir de este closet imaginario, tómate el tiempo que sea necesario. Nadie te está apresurando, no porque es el mes del orgullo tienes que salir. Cada quien es libre de vivir su identidad, como hay personas que nos gusta, igual como dices, inundar las redes, y cuando hay marchas salir y festejarlo. Hay otras que no, deciden de salir de una forma un poco más privada o vivir su sexualidad de una manera muy, muy, muy discreta. Está bien, tú vives tu sexualidad y tu identidad como quieras, sin dañar a nadie. Y tómate el tiempo que quieras para salir. El día que quieras salir, aquí vamos a estar esperándote con los brazos abiertos. Si tu familia te acepta, qué bien, y si no, no te preocupes, nosotros somos tu familia y te vamos a apoyar. Es difícil, no voy a decir que no, porque como hay veces que nos morimos de miedo y salimos del closet y nuestra familia y nuestros amigos nos abrazan, también hay pues personas que no, que salen, tienen el valor de salir, de decirlo a sus familiares, a sus amigos, y son totalmente rechazados. Es difícil, pero créeme que no te vas a arrepentir nunca. Y si te rechazan y te corran de tu casa, a mí me puedes hablar de manera personal y vas a tener un espacio en mi casa. Y es increíble ver cómo en estos casos también toda la población LGBTI se suma y se mueve para proteger a las personas que son excluidas de su casa, de su comunidad, de su trabajo, entre otras situaciones, ¿no? Y para la comunidad y la población que es heterosexual, pues decirles que sabemos que es difícil y bueno, que a lo mejor tiene prejuicios. Bueno, si van a apoyarnos en este mes del orgullo LGBTI, se los agradecemos mucho, pero tampoco se adueñen de esta lucha y quieran ser protagonistas de esta lucha. Déjenos brillar al menos un mes, porque ustedes tienen representación todos los días del año. Y si eres heterosexual y no estás muy de acuerdo y no apoyas, ten mucho cuidado también en cómo te expresas, porque no sabes quién de tus mejores amigos, qué familiar, qué persona cercana a ti que tú ames mucho, a lo mejor vive en diversidad, y por escucharte hablar de manera peyorativa o grosera acerca de la población, en vez de alentarla a vivir en libertad, la estés metiendo más en este closet, ¿no? Y también es importante que si alguien nos tiene la confianza de salir del closet solo con nosotros, guardemos ese secreto y no andemos divulgando la identidad y la expresión o la diversidad de esa persona, ¿no? Guardémoslo en secreto y no forcemos a esa persona a salir del closet de, ay, si ya me lo dijiste a mí, díselo a todo el mundo, hasta que
solita la otra persona quiera salir y mientras nos guardemos ese secreto y apoyemos, porque también hay que recordar que la población LGBTI es la que más índices de suicidio tiene a nivel internacional, ¿no? Entonces no sabemos a lo mejor si cuando damos este apoyo le estemos salvando la vida a alguien. Y no sabemos si cuando actuamos o respondemos de manera negativa prácticamente le estamos diciendo no nos interesas si estás en este mundo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay muchas líneas de atención, hay muchas asociaciones de ayuda, hay la población en general LGBTI bueno, yo me considero que somos muy solidarios, muy empáticos y les digo, les repito, si tú eres heterosexual y no estás muy a favor, lee, infórmate, tenemos internet, ahorita que estamos en contingencia, podemos informarte sobre estos temas. Acércate a hablar con alguien que vive en diversidad, acércate a hablar con una compañera trans, acércate a hablar con un compañero homosexual, acércate a hablar con una compañera lesbiana, conócelos y tu perspectiva va a cambiar infinitamente y sobre todo que se informen, porque luego hablamos con odio o con miedo porque hablamos desde la ignorancia. Entonces, ¿cómo vamos a poder hablar de algo que no sabemos? Ese es como mi consejo. Y simplemente igual, si ya leíste y hablaste con la comunidad y no te sigue pareciendo, estás en todo tu derecho, pero entonces resérvate tus comentarios, no nos obstaculices, vive tu vida y deja vivir a los demás. Muchas gracias, Patti. Esperemos que nos acompañes después en otra transmisión para que podamos ahondar un poco más en este tema. Gracias a todos por sus comentarios a través de nuestra página de Facebook. Gracias por acompañarnos. Recuerden que nos vemos el siguiente martes a las 5 de la tarde.